en cada uno de los elementos dentro del volumen de control y vamos a empezar a ver qué valor tienen las propiedades, sobre todo de presión y de velocidad. ¿Está? Y después podemos llegar a sacar el tema de fuerza, pero el análisis de fuerza se analiza mejor con el análisis integral. Bien, ¿y por qué interesa, digamos, saber cada una de las propiedades? Y bueno, porque justamente, digamos, hay muchísimos fenómenos que necesitamos saber, por ejemplo, en el diseño de una parte de aerodinámica tenemos que ver, por ejemplo, los flujos y cómo se dan, digamos, en el diseño que nosotros hacemos. Bien, y ahora además empezamos también a hablar de campos de velocidades y campos de presiones. ¿Está? Se refiere, digamos, a los valores que tenemos en cualquier punto del espacio y en cualquier momento del tiempo. ¿Está? Entonces, en cualquier lugar que yo quiera acá, puedo llegar digamos, a saber el valor de la velocidad y el valor de la presión. Bien, eso es un poco lo que se va a hacer de ahora en adelante en estas clases, que son unas 3 o 4 clases de lo que es análisis diferencial. Y por lo tanto, digamos, ¿qué es lo que se hace? Las ecuaciones que veníamos usando de conservación, las vamos, digamos, a transformar a través de una herramienta matemática de ecuaciones diferenciales. Y tienen una complicación, digamos, matemática en cuanto a la resolución. Bien, vamos a seguir un poco. Entonces, digamos, lo que hace el capítulo en realidad, digamos, agarra las 4 ecuaciones y la transforma a ecuaciones diferenciales a través de varias herramientas, digamos. Una de ellas, por ejemplo, vamos a ver la conservación de masa, que después se llama ecuación de continuidad. En realidad, digamos, esta era la ecuación que nosotros teníamos acá. Esta era la ecuación que nosotros teníamos para un volumen de control en el análisis integral, ¿no? Pues bien, una de las maneras, una de las herramientas que presenta el libro es usar el teorema de la divergencia, en el cual aplica acá el teorema de la divergencia de Gauss. Utiliza esta herramienta matemática y entonces a esta integral de superficie de control la transforma como una de volumen de control. Después, digamos, combina las dos integrales, sigue haciendo pasos matemáticos ni más ni menos. Entonces llega a esta ecuación, digamos. Entonces, para que esta integral sea cero, lo que está encerrado acá tiene que ser cero. Por lo tanto, digamos, ya hizo una transformación a una ecuación, digamos, diferencial, en el cual, digamos, acá tenemos que la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo, digamos, sumado a la divergencia, digamos, del vector velocidad por encima, tiene que ser igual a cero. Y bueno, y acá tenemos una expresión, digamos, de la ecuación de continuidad en forma diferencial. Hay otras maneras de analizarlo, el libro después lo pone como lo deduce de otra manera, usando un volumen de control infinitesimal, pero bueno, esto es otra manera y llega a la misma ecuación. Y después también lo analiza de otra manera. Lo mismo va a pasar con las otras ecuaciones. Y llega a ver... Bien, la manera que le mostré recién era la forma vectorial de la ecuación de conservación de masa. Espero que estén un poco lento. Pero después también, digamos, tiene unas componentes cartesianas. Por ejemplo, acá. Y después hay otra manera de deducir también la ecuación. Vamos a ver acá. Esta otra, estamos utilizando el concepto de derivada material. ¿Está? Digamos, ahora les voy a mostrar otra parte para que entiendan. Digamos, hay como 3 maneras de deducir las ecuaciones diferenciales partiendo de las ecuaciones integrales del teorema del transporte de Reino. Y generalmente se utiliza el teorema de la divergencia o un análisis infinitesimal o utilizando, digamos, esta otra, digamos, herramienta matemática que es la derivada material y poder, digamos, llegar a la misma ecuación, digamos.
Entonces acá tenemos, esta sería una manera también de la ecuación de conservación de masa en forma vectorial a través de la derivada material. ¿Entienden todo lo que es ¿Pudieron ver lo que era la derivada material? ¿Cómo se escribía así? Hola. Hola, hola, ¿me siguen? Sí, sí, yo lo vi, la verdad es que no terminé de, no me terminó de cerrar el concepto, pero lo leí. Eso hay que arrancar, ahora voy un poquito más atrás. Vamos a ver un poco, pero quédate con esto y ahora vuelvo a la derivada material. En realidad, digamos, la, la ecuación, por ejemplo, de conservación de masa, digamos, tiene esta expresión si uno lo analiza, digamos, o lo expresa a través de la derivada material. Lo que quiere significa la derivada material cuando aparece con la D mayúscula, con respecto acá al tiempo, significa, digamos, de que se llama elemento material, como dice acá, porque vos seguís a la partícula del fluido. Entonces, digamos, es una manera de expresarlo desde un punto de vista, como si diríamos, lagrangiano. ¿Se acuerdan que teníamos dos maneras de describir el movimiento de los fluidos? Esto también machacamos bastante con este tema. Uno era el euleriano y el lagrangiano. ¿Eso se acuerdan o no? Sí, eso sí, profe. Sí, profe. Bien, a ver si lo puedo ver. Vamos ahora un poco más atrás. Vamos al capítulo 4 en cinemática, que acá un poco arranca el tema, que estas son las descripciones lagrangiana y euleriana. Acá en mecánica del fluido quedó bien claro que nosotros usamos la descripción euleriana porque es mucho más sencilla, ¿no? Pero cuando usamos el análisis diferencial es como que también usamos una mezcla del concepto lagrangiano, porque ahora es como que no es que vamos a seguir la partícula en toda su trayectoria, como pone el ejemplo por acá de la mesa inicial, pero sí lo que vamos a hacer es que antes con el volumen de control lo analizábamos lo que entraba y lo salía, pero ahora lo que vamos a ver es que queremos determinar en algún punto digamos, de este volumen de control, digamos, queremos saber en algún punto cuál es el valor de velocidad y la presión, por ejemplo. Entonces, digamos, vamos a usar una mezcla de, digamos, no vamos de lo lagrangiano dentro del euleriano, verlo así, digamos, pero seguimos siempre con un concepto macroscópico. Ojo, no se confundan, siempre vamos a hacer un análisis euleriano. Nada más que ahora vamos a agarrar y vamos a hacer como que los volúmenes de control los vamos a achicar y vamos a tener un montón de volúmenes de control infinitesimales y vamos a poder analizar, digamos, el punto de la partícula. ¿Está claro Profe, eso? disculpe que me moleste, hay un amigo que está esperando para entrar porque se le cortó. Bien, ahí vamos para allá entonces. Ahí está. Gracias. No, gracias a usted. Ahí estamos. En realidad lo que vamos a hacer ahora en el análisis diferencial un poco es esto, es el volumen de control, digamos, pero dentro de, vamos a ver, en cada partícula, vamos a ver, digamos, por ejemplo, el campo de presión, que va a depender de las tres coordenadas, estamos haciendo un análisis tridimensional, digamos, y del factor tiempo. Y lo mismo, por ejemplo, en este punto vamos a saber el valor del campo de presión, que en realidad la presión es un escalar, y vamos a saber el campo de velocidades, que esto es un vector, ¿no? Y con sus tres componentes, y depende del tiempo, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer de ahora en más en la descripción, digamos, de análisis dimensional. Vamos a hacer una descripción euleriana, pero no vamos a meter dentro del volumen de control. Y ahora más vamos a hablar de campos, campos de velocidades y campos de presiones, como lo dice acá. Así que ahora acostúmbrense con este tema, campo de presión y campo de velocidades. En cualquier lugar y en cualquier instante, como dice.
Bien, a ver si hay algo más acá de cinemática. Antes también, eso también lo estuvimos viendo. Y vamos a ver un poquito, antes de seguir, de meter en un análisis diferencial, otras entonces herramientas importantes que tienen que ver con la visualización de flujo. También, digamos, no sé si leyeron el concepto de lo que son líneas de corriente, líneas de traza, líneas de trayectoria, digamos. ¿Leyeron algo de eso? Sí, Sí, eso profe. sí se entendió. ¿Cómo? Por mi parte, sí. Bien, vamos a avanzar un poco acá. Después vemos el tema de campos de aceleraciones. Voy a ver si puedo avanzar un poco. Tarda mucho en cargar la página. Es importante, vieron que mientras busco descargan la página. En realidad, digamos, parte de la materia, digamos, los fluidos, siempre lo que nosotros queremos determinar, digamos, es, digamos, conocer el movimiento del fluido, no las causas, por ejemplo, que generan el movimiento del fluido, sino que realmente lo que queremos conocer es, digamos, el movimiento del fluido y los parámetros de ese movimiento de fluido. Entonces, hay tres herramientas para poder analizar, digamos, el movimiento de los fluidos. Uno es el análisis experimental, hacer experimentos, por ejemplo, un túnel de viento, que son los más comunes, que acá tenemos una foto, y otra manera de analizarlo, digamos, es el análisis integral que estuvimos haciendo hasta la clase pasada. Y otro análisis importante es el análisis diferencial, que es lo que vamos a arrancar viendo un poco hoy. Entonces, es importante el tema en mecánica de los fluidos de poder visualizar, digamos, el flujo. Y bueno, hay varias herramientas, digamos. Se puede usar el CFD, digamos, que es una herramienta, digamos, computacional en el cual nos permite crear gráficos y poder ver la visualización del flujo. Y si no, bueno, utilizando alguno de los métodos experimentales, que ahora los vamos a ver. En realidad, digamos, hay distintos tipos de líneas que vamos a ver en el movimiento del fluido. Una de las más importantes es la línea de corriente. Y como dice acá, la línea de corriente es una curva, una línea, que en todas partes es tangente al vector velocidad. Por ejemplo, acá. ¿Tá? Esta es la línea de corriente. Vamos a hacer acá. Acá. Esta es la línea de corriente, ¿no? Y acá tenemos el vector velocidad. Entonces, digamos, acá está el vector velocidad que es tangente a esta línea de corriente. Entonces, esa es la línea de corriente. Obviamente, la línea de corriente, digamos, no se pueden ver físicamente, solamente las podemos crear, digamos, analíticamente. Bueno, ¿y para qué sirve una línea de corriente? Porque nos da una idea, digamos, de la orientación del flujo, digamos. Siempre, digamos, entonces, es tangente al vector velocidad. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde se ven las líneas de corrientes y los vectores de velocidad de acá al lado. Estas son todas las líneas de corriente. O sea, acá tenemos una idea de cómo converge el flujo en un análisis, por ejemplo, bidimensional. Entonces, acuérdense de que en cada punto es tangente al vector velocidad. Bueno, entonces, eso son líneas de corriente que se pueden crear por CFD o se pueden llegar a ver, digamos, experimentalmente en un flujo estacionario, solamente, si no, no la podemos ver. También a veces se habla del tubo de corriente, que eso es un conjunto como un tubo de líneas de corriente. Después aparecen lo que se llaman líneas de trayectoria, que es la trayectoria que, digamos, recorrida por una partícula del fluido. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Si seguimos la trayectoria de esa partícula, es como una descripción lagrangiana, ¿no? Esto sería la línea de trayectoria de una partícula.
Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, cómo se puede obtener experimentalmente. Y acá dice que, digamos, que por ejemplo, en un fluido líquido, se ponen unas partículas trazadoras suspendidas en el agua y después se captan a través de fotografías. Entonces podemos seguir, digamos, cada uno de estos círculos sería como una partícula, entonces podríamos llegar a seguir el movimiento de este líquido, los movimientos de alguna de las partículas, las líneas de traza, ¿no? A través de partículas trazadoras. A veces se usa mucho en líquidos, por ejemplo, donde se le pone algún trazador a la partícula y se puede seguir. Bien, también en túneles de viento también se ponen a veces algunas técnicas, digamos, para ver las líneas de traza. Y después, bueno, aparece lo que se llama, digamos, una cosa, entonces, la línea de traza y la línea de trayectoria. Ojo a no equivocarse. Esta máquina va lenta cuando va para atrás. Entonces, la línea de trayectoria es seguida por una partícula. Y la línea de traza es una línea que parte a través de un mismo punto, lo larga un trazador, por ejemplo. En el túnel de viento, cuando inyectamos humo, digamos, todas estas partículas van a seguir esta trayectoria. Entonces, esto sería lo que es una línea de traza. ¿Alguna pregunta? Me van cortando, ¿eh? Y la velocidad ahí también es tangencial a esas líneas de traza. No. Punto a punto. No. En las líneas de traza te está mostrando la recorrida de la... No tiene nada que ver acá el tema de la velocidad. No. Ahora vamos a ver después, déjame que complete un poco, porque en un momento hay... Cuando el flujo es estacionario, digamos, coinciden las tres líneas, ¿no? Por ejemplo, lo que dice acá. Por ejemplo, nosotros vemos que esto lo tenemos en el laboratorio, tenemos un perfil alar y tenemos acá del costado izquierdo tenemos un montón de tubitos donde inyectamos humo. Entonces, digamos, pero establecemos un flujo estacionario. ¿Se acuerdan lo que es un flujo estacionario? Digamos, es un flujo en el cual ninguna de las propiedades varía con respecto al tiempo. Entonces, digamos, ponemos en marcha el equipo, esperamos un rato que se normalice todo y ahí, a partir de ahí, digamos, no tocamos nada en cuanto al caudal ni nada. Entonces tenemos, digamos, inyectamos humo y ahí tenemos un flujo estacionario. Entonces, en este caso, digamos, como el flujo es estacionario, como dice acá, las líneas de traza son las mismas que las líneas de corriente y las líneas de trayectoria. Las tres líneas, digamos, convergen en una única línea. Entonces acá sí, digamos, al ser esta línea de traza, de trayectoria y línea de corriente, el vector velocidad es tangente a esta línea. ¿Está? Pero hay ejemplos que no. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo acá. Ahora donde no coincide. Acá. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a achicar un poco. En este ejemplo, por ejemplo, después ustedes esto lo pueden ver con más detalle. En este ejemplo, por ejemplo, acá no coinciden, porque no es un flujo estacionario, no coinciden. Acá tenemos las líneas de corriente y después tenés las líneas de trayectoria y las líneas de traza. Nada que ver, ¿eh? ¿Está claro? O sea que la línea de corrientes solo la podemos ver en un flujo estacionario, en forma real, digamos. Si no, lo tenemos que ver a través de analítica. Después vienen a veces algunas que se llaman líneas de fluido, que por ejemplo, vieron en un flujo de canal abierto, por ejemplo, cuando ocasionamos una perturbación, la onda, digamos, de la ola, digamos, entonces, digamos, de una manera que en distintos tiempos se puede ver, digamos, las líneas de fluidos. Pero después, bueno, hay otras maneras, hay un montón de técnicas, digamos, para poder visualizar. Acá, por ejemplo, que esto después lo vamos a ver sobre todo cuando veamos flujo externo, digamos, estas son líneas de fluido, ¿no? Que fueron inducidas por hilos de burbuja de hidrógeno, para poder visualizar el perfil de velocidades, digamos. Esta es la superficie
hay una superficie de un objeto, el fluido viene por acá, entonces por una cuestión de no deslizamiento, digamos, por un tema viscoso de capa límite, digamos, los perfiles de velocidades acá casi son ceros, y acá empiezan a aumentar hasta obtener la velocidad del flujo, digamos, fuera de la región donde los efectos viscosos se sienten. Bien. Y acá después también vienen, digamos, algunos otros importantes, que son los gráficos de perfiles, por ejemplo, que también vamos a trabajar mucho en la materia, que, bueno, son gráficos, por ejemplo, en este caso del perfil de velocidad, ¿no? Donde tenemos cada uno de estos es el vector velocidad. Entonces, por ejemplo, acá el vector velocidad en este punto es 0 y en este punto tiene el valor máximo. A veces los podemos representar de esta manera o de esta manera. Eso es un poco todo lo que es visualización. Y acá esto también es interesante, por ejemplo, esta es una manera de verlo con CFD. Por ejemplo, si ustedes tienen un bloque y tienen el fluido que viene de izquierda a derecha, entonces, por ejemplo, aquí está, digamos, representado en forma de gráfico, digamos, todos los vectores de velocidad, ¿no? Y si le hacemos un zoom, digamos, en realidad el bloque es así, me equivoqué, yo arranco de acá, este es el bloque, digamos, y acá tenemos las líneas de corriente. Y la línea de corriente podemos observar acá, que detrás del bloque, como hay una zona, digamos, de remanso, de remolino, como el flujo viene, digamos, en sentido opuesto. Hay un plano de simetría, por lo tanto acá sí le hace un zoom a esta parte, y acá, digamos, podemos ya observar, digamos, los vectores de velocidad. Y acá se puede ver un poco en detalle, haciendo otro zoom, cómo hay parte de los vectores de velocidad que vienen en sentido contrario. Bueno, estas técnicas de visualización son importantes porque te permiten, digamos, antes de entrar en un análisis analítico, poder llegar a ver, digamos, el comportamiento del fluido en algunas regiones. Entonces, en este caso, podés tener una visualización del campo de presiones o del campo de velocidades y podés determinar en alguno de los puntos cuáles son los valores que vos podés obtener. Después vamos a ver algunas gráficas más. No sé si bien. Bien, acá por ejemplo hay un campo. Este es un campo de presión. El campo de presión a veces se utilizan contornos con colores para poder indicar, por ejemplo, color claro, el fluido viene para acá. Por lo tanto, cuando pegan el bloque, de acá tenemos alta presión y en esta parte de acá atrás tiene baja presión con los colores más oscuros. Y toda esta gama de color indica un rango de distintas presiones. Otra manera, digamos, de expresarlo a través de este diagrama es a través de estas curvas como de isobaras, digamos, de presiones, y se le pone los valores de presión. Evidentemente, fíjate que acá tiene toda esta zona acá con valores altos de presión y valores negativos acá de presión. Son todas maneras de visualizar los campos de presión y los campos de velocidad. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Hay otro tema acá interesante que tiene que ver, digamos, con la derivada material y volvemos entonces ahora al capítulo de análisis diferencial. Acá, por ejemplo, este es interesante, donde pueden ver, por ejemplo, que hay una zona acá, hay un punto de estancamiento, como le llaman, donde las líneas de corriente, esas son líneas de corriente, digamos. Se bifurca el flujo y queda una zona acá, digamos, con estancamiento, quiere decir con velocidad cero. Se da mucho el tema de los puntos de estancamiento, sobre todo cuando se estudia aerodinámica. Bien, este tema de vorticides, eso lo van a ver después en la clase que viene, y vamos a ver un temita acá que estoy llevándolo para que no se me tilde la máquina. Bueno, acá el tema de... hay una parte acá al final que es interesante, que te da la herramienta de cómo poder llegar, digamos, a un análisis, a las ecuaciones, a que te queden ecuaciones no integrales, sino a ecuaciones diferenciales. Y tiene que ver con esta parte final, que es la parte final del capítulo,
recomiendo que lo lean. En realidad, esta gráfica es muy importante. ¿Qué relación hay entre la derivada material y el teorema del transporte de Reynolds? No es una herramienta matemática. Pero en realidad, digamos, nosotros usamos el teorema del transporte de Reynolds, esto ya lo vimos en las clases anteriores, digamos, en el cual podíamos salir, digamos, de un análisis de un sistema cerrado a un análisis de un volumen de control que se usa, digamos, en fluido, ¿no? Los análisis de sistema lo usábamos en la parte de sólidos. Entonces, en fluidos utilizamos, digamos, volumen de control. Y digamos, y podemos utilizar las ecuaciones de conservación aplicando el teorema del transporte de Reynolds. Y obtenemos ecuaciones, digamos, integrales. Bueno, lo mismo pasa, digamos, cuando hacemos un análisis diferencial y queremos pasar de una descripción lagrangiana, por ejemplo, la ecuación, la segunda ley de Newton, por ejemplo, digamos, sigue la descripción fuerza igual a masa por aceleración, siempre, digamos, es la fuerza sobre la partícula, la masa de la partícula y la aceleración de la partícula. Entonces, en realidad es una descripción lagrangiana. Ahora, nosotros le aplicamos el concepto de desviación euleriana y la segunda ley de Newton, que de ahí deriva, digamos, la conservación de una ecuación diferencial, digamos, a través de la derivada material. Yo le aconsejo que lean un poco, digamos, digamos, cómo transformamos, de lo que dice acá, digamos, cómo transformamos, digamos, a volúmenes diferenciales, ¿no? Con el transporte de teorema de Reynolds lo transformamos a volúmenes digamos, de control, y a través de la derivada material, que esta herramienta matemática lo es. O como, digamos, el concepto de derivada material, ¿no? En este caso aplicado a una propiedad B, por ejemplo. Lo que cuando ponemos la letra mayúscula, significa que estamos siguiendo, digamos, hacemos un seguimiento de la partícula, digamos. Entonces, la derivada material con respecto al tiempo de esta propiedad, que puede ser la velocidad, por ejemplo, puede ser la aceleración, puede ser la presión, o sea, puede ser un vector, un escalar. Una consulta, ¿es el resumen ¿Cómo? del capítulo 4? Sí, sí. No, porque el capítulo 4. del capítulo 9 no dice demasiado. No, por eso los llevé un rato al capítulo 4, digamos, para refrescar estas cuestiones. Gracias. Digamos, no, por favor, por eso es importante que lean el capítulo 4 otra vez más y fijen algunos de los conocimientos, digamos, de visualización de flujo, porque todo eso lo van a aplicar en el análisis diferencial. La visualización de flujo, cómo arrancó el teorema del transporte de Reynolds, digamos, y el concepto de derivada material. Y el capítulo 4 arranca con los dos tipos de descripciones de movimiento de fluido, el euleriano y el lagrangiano. Que en realidad, digamos, para fluido utilizamos el euleriano. Pero bueno, acá es como, este es el concepto de la derivada material, concepto matemático, ¿no? Que en realidad, digamos, como tenemos esta propiedad, aplicamos la derivada material de esta propiedad, como le dije, puede ser la velocidad, o la aceleración o la presión, y entonces es igual a la derivada parcial de la misma propiedad con respecto al tiempo, o más digamos, la divergencia de la velocidad multiplicado. Y esto es lo que hacíamos hasta ahora, digamos, esta propiedad del sistema la transformábamos a un volumen de control. Y en este caso, con la derivada material, digamos, podemos transformarlo a ecuaciones diferenciales. Eso es un poco la analogía, digamos, de estas dos herramientas matemáticas, para el análisis integral y el otro para el análisis diferencial. ¿Está?
¿Alguna pregunta? Y nos vamos al capítulo 9, donde estábamos antes. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe, sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí volvemos a ver cómo sacamos, cómo, digamos, se calculan las ecuaciones diferenciales, digamos, sobre las ecuaciones, digamos, de conservación de masa. O sea, las ecuaciones de conservación, digamos, diferenciales. Y bueno, eso es lo que le dije. El libro generalmente, digamos, aplica, digamos, tres maneras de llegar a la misma ecuación diferencial. Una a través de la derivada material, otra de hacer, digamos, al teorema de transporte de Reynolds, aplicarle el teorema de la convergencia, y otro haciendo un análisis diferencial. Pero bueno, esa es una manera para que vean, digamos, cómo llegamos a las ecuaciones diferenciales. Lo importante de todo esto es, digamos, ver cómo resolvemos esas ecuaciones diferenciales. ¿Y se acuerdan cuántas ecuaciones de conservación teníamos en el análisis integral? Eran 4, ¿no? La de momento lineal, la de conservación de masa, la de conservación de la energía. Acá en este capítulo de análisis dimensional, va a utilizar de esas 4 relación del movimiento de un fluido. Sobre todo, digamos, ¿cómo es? Incompresible, ¿no? Estacionario e incompresible. Cuando nos metemos en un fluido compresible, la cosa se complica, y porque la densidad no es constante, y por lo tanto caemos en el tema de que necesitamos otra ecuación más, porque al cambiar la densidad, digamos, la densidad varía con respecto a la temperatura. Y por lo tanto, digamos, tenemos que incorporar la ecuación diferencial de la energía, donde también tenemos que incorporar otras ecuaciones de estado, y la cosa se complica un poco más. En realidad, digamos, lo que en estos capítulos, como la mayoría de los fluidos con los que nos vamos a encontrar van a ser generalmente incompresibles, digamos, lleva a una simplicidad de esta ecuación, analizándola para este tipo de fluidos, ¿no? Newtonianos, estacionarios e incompresibles. ¿Quedó claro el tema de cuando hablo de, porque ahora vamos a entrar en fluidos incompresibles? ¿Quedó claro el tema de cuando un fluido es incompresible? ¿Alguien me puede decir algo de ese tema? Tomamos la densidad constante. Exactamente. ¿Y cuándo podemos decir, digamos, que un fluido es incompresible? Sí, lo que vos dijiste, cuando la densidad es constante o varía casi poco. Cuando hay un aumento muy Pero hay un grande, tema, cuando hay un aumento muy grande de sí, presión y demuestra un pequeño cambio en el volumen. exactamente. También. Pero hay un concepto que es importante, que tiene que ver con las velocidades. Fíjense en esto. Después lo vamos a Debajo ver del cuando bombero veamos del fluido Mach, ¿no era una cosa así? compresible. Pero exactamente, digamos, cuando se acuerdan que el número... A ver, si puedo escribir acá. Ahí está. El número de March es Profe, lo que dijo igual. recién no se escucha.
No se a escuchó. la velocidad del fluido sobre la velocidad. A ver, ahora, mejor cuando veamos fluidos compresibles. Pero en realidad esto ya lo habíamos analizado cuando está en el principio de los libros, cuando se analizan propiedades. Y una de las propiedades importantes es el número March de cada fluido. El número March está definido como la velocidad del fluido sobre la velocidad del sonido de ese fluido. O sea, la velocidad del sonido en ese medio, en ese fluido. Por ejemplo, el aire tiene una velocidad de sonido, el agua tiene otra, cada fluido tiene una velocidad de sonido. Entonces, si tu fluido, digamos, tiene tal velocidad, haces la cuenta, la velocidad que vos tenés dividido la velocidad del sonido de ese fluido, si el número te da menor a 0,3, podés decir que ese fluido es incompresible. ¿Está hasta ahí? Por ejemplo, ¿alguien sabe, por ejemplo, en el aire cuál es el valor máximo a partir de cuál podemos decir que el aire es compresible? Puede ser mayor a 100 metros por segundo, ya es compresible. Exactamente, eso está también ahí, lo dice. Si ustedes, digamos, ese valor que vos tiraste sale justamente, digamos, digamos, de poner la velocidad esa 100 metros por segundo acá arriba y buscar en la tabla cuál es la velocidad del sonido del aire y te va a dar que ese valor es menor a 0,3. Y bien, o sea que vos fíjate que un aire de 100 metros por segundo llevado a kilómetros por hora son casi 360 kilómetros por hora. O sea, muchas aplicaciones, para darte el ejemplo del aire, digamos, en muchas aplicaciones de los fluidos estamos con velocidades bajas. Por lo tanto, los líquidos sabemos que no tienen velocidades tan altas como ese valor. Y muchos de los gases, como por ejemplo este ejemplo del aire, digamos, manejándolos con velocidades bajas, vamos a poder decir que es un fluido incompresible. Por lo tanto, lo que quise decir que vamos a encontrarnos con muchísimos fluidos en la vida práctica a nivel de soluciones de ingeniería que los podemos considerar incompresibles. Por lo tanto, vamos a hacer una simplificación, y el libro lo hace, los dos libros, una simplificación de las ecuaciones diferenciables cuando trabajamos con fluidos incompresibles y estacionarios y newtonianos. Entonces vamos a poder resolver bastante sencillo algunos casos de ecuaciones diferenciales de forma, digamos, algebraica, sin caer con una computadora, por ejemplo. Si no, tenemos que resolverlo a través de una máquina, ¿no? De algún método numérico. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces vamos ahora a las ecuaciones. Ya dije cómo determina la ecuación de masa o de continuidad en forma diferencial. Y, por ejemplo, es esta que está acá, en forma vectorial. Ven, ahí está. Esta que está acá, esta ecuación que está acá es la que se llama ecuación, digamos, de continuidad en forma diferencial. Y acá, digamos, vienen algunas deducciones, pero ojo que esta ecuación que está acá, incluso lo dice acá, se puede usar para fluidos incompresibles y compresibles. Compresible e incompresible. Entonces, digamos, es una ecuación general. Voy a borrar esa parte y ahora vamos a ver alguna simplificación, por ejemplo, de esa ecuación. Así que esta es la ecuación general de la ecuación de continuidad. Que de acá sacamos, digamos, la famosa ecuación, digamos, que usamos mucho en ingeniería, en el cual, digamos, el caudal es igual a área por la velocidad o el caudal másico es igual a densidad por área por velocidad. Digamos, una expresión algebraica muy limitada, con algunos errores, pero como nos sirve como es un desprendimiento de esta ecuación, ¿no? Profe, Sí. ahí
¿No faltaría en esa ecuación de continuidad la divergencia de la velocidad o cómo se lee eso? No, a ver. O ¿Para qué la sea, vamos a buscar? tengo la derivada ¿Cómo se lee temporal. esto? La derivada, claro, es la derivada parcial de la densidad, más la divergencia de la densidad por la velocidad. Pero no, a ver, no, está bien, porque sale de acá, digamos, de unir esto acá. Ahora la Sí, vamos por a eso ver. vale el volumen Déjame ver. central de arriba. ¿Cómo? Que en el paso Está bien escrita. Sé que no te escucho bien. ¿Cómo? nada. No, pero decime, vos te diste cuenta de algo. ¿Ya está? Sí, ya está. Perfecto. Esta ecuación está bien escrita, porque es la ecuación general, pero ahora vamos a avanzar en algunas simplificaciones. Por ejemplo, la vamos a llevar a un fluido incompresible. O fíjate, mientras yo recorro el libro, vamos a ver que analizado desde otras deducciones, si aparte llega a la misma ecuación. Ojo que esa es forma vectorial. Después está, digamos, la podés abrir en ecuaciones cartesianas, ¿no? Como esta que está acá. Abrió la divergencia acá. Y después seguimos un poco más. Y acá la analiza, digamos, desde el punto de vista de utilizando, digamos, la otra forma alternativa con la derivada material, ¿no? Bien, después se puede utilizar, digamos, lo que le quería decir lo siguiente, digamos, ahora vamos a ver cómo la podemos determinar para un flujo compresible. Acá están unidades en coordenadas cilíndricas también. Y acá aparecen algunos casos especiales de la ecuación de continuidad. Digamos, esto era cuando el flujo es estacionario, pero compresible. Y ahora este es el caso que nosotros utilizamos. Esta ecuación la vimos en hidrostática. Digamos, acá tenemos un caso, digamos, en el cual es un fluido, la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, ¿no? Profe, En forma vectorial, sí. hay un compañero que está esperando para entrar. Queriendo entrar, vamos. Gracias. Y volvemos. Y esta es la manera, digamos, esta ecuación, entonces, como les dije antes, de que, digamos, la ecuación de continuidad, cualquiera de las ecuaciones en forma diferencial tienen soluciones bastante complicadas, entonces, digamos, lo que se pretende un poco en el análisis de este capítulo en los dos libros es, digamos, mostrar ejemplos de solución analítica de estas ecuaciones diferenciales para fluidos incompresibles, que son la gran mayoría, que son newtonianos, que son estacionarios, ¿está? Y bueno, acá digamos, como esta es la ecuación vectorial, digamos, tiene tres componentes, la velocidad, y esta es una manera, digamos, en una de las coordenadas cartesianas, ¿no? También la tenemos en coordenadas cilíndricas, depende del problema, a veces conviene resolverlo por coordenadas cilíndricas o por coordenadas cartesianas. Pero esta ecuación acá es fundamental, digamos, escrita en coordenadas cartesianas para fluido incompresible, como dice acá. Así que esta les recomiendo que se la memoricen. Bien. Y bueno, ponen algunos ejemplos. De acá ahora sigue y va a pasar al tema de analizar ahora la ecuación de conservación de cantidad de movimiento desde el punto de vista, digamos, diferencial. Bueno, habla de la función línea corriente, pero eso después lo vemos
en otra clase. Ahora no quiero ir perdiendo. Es una simplificación, digamos, que utiliza para la ecuación de conservación de masa. Bien, vamos acá. Esta parte de acá que arranca. Mientras, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Y acá analiza lo mismo, digamos. Empieza a analizar ahora la cantidad de movimiento lineal, porque con las dos ecuaciones de conservación de masa y la ecuación de movimiento lineal podemos determinar el movimiento en general el movimiento de un fluido. Bien, acá, aparte, digamos, de la ecuación integral, donde teníamos la sumatoria de todas las fuerzas, necesitábamos la fuerza de gravedad y la fuerza de cuerpo, perdón, y la fuerza de superficie, y era igual a esta integral, es la integral del volumen y la integral de la superficie. Bueno, acá hace lo mismo que antes con conservación de masa y utiliza para llegar a eso, por ejemplo, aplica el teorema de la divergencia sobre la ecuación anterior, y pasa lo mismo, ¿no? Que para lo de acá adentro, para que este integral de cero, lo de acá adentro tiene que ser cero, entonces ya lo tiene convertido en una ecuación diferencial. Y llega a esta ecuación que se llama ecuación de Cauchy, donde, digamos, podemos ver de que está, digamos, acá tenemos las fuerzas de cuerpo y acá tenemos todas las fuerzas de superficie, porque acá tenemos el gradiente del tensor de fuerza de superficie. Ahora la vamos a ir abriendo un poco más a esta ecuación. Bien, después lo analiza de otro punto de vista y llega a la misma ecuación, analizándolo como un volumen de control infinitesimal. Hace lo mismo que todo lo anterior. Los dos libros están bien parecidos. Y bueno, de acá empieza, y este análisis es interesante, acá la deducción, digamos, a partir de la segunda ley de Newton, que cuando hicimos el análisis integral también salió por ese lado. Pero bueno, esto es lo que yo le decía, digamos, de que, digamos, la deducción de la segunda ley de Newton, aplicado, digamos, a una partícula, aplica el concepto de derivada material. Y podemos llegar a esta ecuación acá, en el cual, digamos, acá tenemos la masa, la aceleración y las fuerzas, tanto de cuerpo como de superficie. Nada más que está escrita, digamos, en forma diferencial aplicado a un fluido. ¿Está claro? Esta ecuación es muy importante, pero ahora la vamos a seguir trabajando, porque para solucionar esta ecuación, digamos, acá tenemos un tensor, digamos, con muchas incógnitas, que es este que está acá. Entonces, si yo le dije que siempre queríamos determinar, digamos, el campo de presiones y el campo de velocidades, y acá nos queda, digamos, este tensor todavía lo tenemos bastante complicado, no aparece ni la velocidad ni la presión. Por lo tanto, digamos, aparece la ecuación de Navier-Stokes, que hacen un trabajo, digamos, y abren, digamos, este tensor de esfuerzo, lo empiezan a trabajar un poco. Y el tensor ese de esfuerzo está dado, el tensor de esfuerzo está dado por las fuerzas de presión más las fuerzas de trabajo viscoso. Si estamos en un caso de estática, por ejemplo, tenemos solamente el esfuerzo de tensión, acá tenemos una partícula en fluido, solamente los esfuerzos de presión, que es este tensor que está acá. Pero cuando, digamos, tenemos el fluido en movimiento, aparecen las fuerzas de presión más las fuerzas viscosas. Entonces todo este tensor lo vamos a meter de vuelta dentro de la ecuación esta de cantidad de movimiento escrita en forma diferencial, y vamos a ver cómo se la trabaja matemáticamente. Y también hace una salvedad, digamos, utiliza fluidos newtonianos. Ese es lo principal, digamos, del aporte de la ecuación de Navier-Stokes. Digamos, es como una simplificación
al utilizar fluidos newtonianos, sabemos, digamos, de que hay una relación lineal entre, digamos, el esfuerzo tangencial y la deformación, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso era una línea, ¿no? Fluidos newtonianos son lineales entre la deformación por corte y el esfuerzo por corte. Eso expresado en esta ecuación es esto que está acá. Por lo tanto, el tensor de esfuerzo viscoso, es el complicado para resolver matemáticamente, tiene esta forma ahora. Pero ojo, y esto es lo importante acá, voy a agrandar un poco más. Para aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes, digamos, hicimos estas, digamos, hipótesis. El fluido tiene que ser incompresible e isotérmico. ¿Por qué? Para que la densidad sea constante, la viscosidad sea constante y la cinemática sea constante. Si no, el tensor de esfuerzo viscoso se complica. Entonces, aquí lo trabajan matemáticamente, aplica el laplaciano y llega a esta famosa ecuación que está acá, con las tres componentes. Mejor lo hago por el dedo. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible de viscosidad constante. Es una simplificación interesante porque se aplica a muchísimos fluidos. ¿Cómo leemos esta ecuación? Vamos a hacer acá. Tenemos la derivada material, digamos, acá de la velocidad, de la componente U de la velocidad. Acá. Entonces tenemos, es como si fuese la masa por la aceleración, porque esta es la aceleración, igual a las fuerzas de cuerpo y de superficie, que están dadas. Las fuerzas de cuerpo está dada por ρ por g, y la fuerza de superficie está dada por la derivada parcial de la presión. Y acá tenemos el laplaciano de la viscosidad absoluta, el laplaciano de la velocidad. ¿Está? ¿Alguna duda? Hola, hola. No, profe, está bien. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Sí, sí. Bien, perfecto. Y la forma vectorial de la ecuación, esta es la forma, y acá la tenemos escrita, esa misma, acá la tenemos con las tres componentes, y acá la tenemos en forma vectorial. ¿Está? Entonces acá, ¿cómo se lee esto? Digamos, entonces es la derivada material de la velocidad con respecto al tiempo por la densidad, es igual, digamos, al gradiente, la diferencia de las presiones. ¿Está? Diferencia de la presión, el signo menos está porque se acuerdan que la presión disminuye cuando va para arriba, está contrario al eje, digamos, vertical, Z. Y acá tenemos el efecto de la gravedad y el efecto de la fuerza viscosa. Bien, ahora, así como la vemos, esta es la ecuación, digamos, fundamental digamos, es como el pilar de la mecánica de los fluidos. Resolver esta ecuación es bastante compleja porque acá, digamos, es una ecuación de segundo orden, no lineal, y bueno, es una ecuación, digamos, que no describe el movimiento del fluido, pero difícil de resolver. Y bueno, tenemos tres ecuaciones, son las tres cartesianas que están acá. Y, por ejemplo, si nosotros queremos determinar el campo de velocidades, lo podemos determinar. Ahora, si queremos determinar el campo de presiones, ya tenemos las tres de velocidad y la escalar de presiones. Serían 4 incógnitas y acá tenemos 3 ecuaciones.
para resolver un problema, por ejemplo, que le pedimos determinar el campo de presiones y el campo de velocidades, y un problema tal, nos faltaría otra ecuación más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos la ecuación de conservación de masa, o ecuación de continuidad, y entonces tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y ahí podemos resolver los problemas. Pero falta otra cosa más que ahora vamos a ver, que son las condiciones, digamos, de frontera o de borde. Bien, entonces, eso que dije recién está acá. En coordenadas cartesianas tenemos la ecuación de continuidad y las 3 componentes de la ecuación de Navier-Stokes acá. Y acá podemos sacar el campo de presiones y el campo de velocidades. Bien, después está escrita en forma cilíndrica también. Y los quiero llevar acá. Análisis de problemas de flujo de fluido. Y esto que acabo de decir recién está dicho de otra manera acá. Tenemos 4 variables o incógnitas. Una de presión y las 3 de velocidades. Y tenemos las 4 ecuaciones de movimiento. Una dada por la continuidad y las 3, digamos, de Navier-Stokes de acá. Y ahí podemos llegar a resolver los problemas. Entonces, todos los problemas se definen, como dice acá, digamos, de que, digamos, dado un campo de velocidad conocido, tenemos que resolver el campo de presión. Y otro problema es que determinar los campos de velocidad y campos de presión, pero para un fluido de geometría, digamos, conocida, simple, y que las condiciones de fronteras también sean conocidas. Si no, es muy difícil resolverlo. Y bueno, vamos a un ejemplo. Acá empiezan con un ejemplo bastante simple, pero los quiero llevar a un problemita que es un problema, digamos, típico de resolver. Otro detalle acá importante que habla el libro, digamos, de que en realidad siempre es el gradiente de presiones, digamos, el que influye en el campo de velocidades. El valor absoluto de la presión no interesa. A ver si acá hay un ejemplo, me parece que lo que acabo de decir ahí está acá. Miren, les muestro este ejemplo y lo van a poder entender. Este ejemplo acá, digamos, es un fluido que va de acá para allá. Un fluido que está un fluido gaseoso, aire, por ejemplo, está acá y pasa a través de este orificio a esta cámara de acá. Acá arriba está esta presión y acá abajo está esta presión. Pero si yo hago esta presión es negativa, ¿no? Todos estos valores son manométricos. Si yo hago la diferencia entre este valor y este valor, me da algo de 12.000 pascales. Este está en negativo, o sea, 9.000 menos 3.500 te da 12.000, o sea que la diferencia, el delta P entre acá y acá es de 12.000 pascales. ¿Está? Entonces, obviamente, acá tengo más presión que acá, por lo tanto el fluido va a pasar de acá para allá. Entonces, por ejemplo, acá está visualizado de presiones, visualizado con CFD, como dice acá, ¿no? Entonces, acá tenemos el fluido con alta presión, valor claro, y pasa a un valor de menor presión. Y acá están, digamos, visualizados, el de la derecha, las líneas de corriente. Como las líneas de corriente convergen a pasar acá a través de esta restricción, y como esto no está simétrico, este agujero, me olvidé decirle, no está acá en el centro, está corrido para acá, por lo tanto el fluido pega contra este lado y se va para allá. La mayoría, digamos, las líneas de corriente acá nos da una idea, digamos, de cómo la mayor cantidad de fluido se va por este lado. Y hay zonas acá, digamos, de remolinos, donde prácticamente hay poca cantidad de fluido. O sea, y este del medio es un diagrama del vector velocidad. Bueno, pero acá el ejemplo está que pone otra parte B, donde ¿qué es lo que hace? Pone otros valores de presión distintos. Pero si yo hago la diferencia entre también el delta P es igual al del caso acá arriba. O sea,
Y si ustedes ven las gráficas son exactamente iguales, a pesar de que los valores de presión son totalmente distintos, pero el valor absoluto o el delta P es el mismo para los dos ejemplos. Lo que le quiere decir que el campo de velocidades no varió, digamos, con el valor absoluto de la presión. Sí varía el gradiente de velocidad. Visto desde el punto de vista matemático, vamos a la ecuación de Navier-Stokes. Vamos. Bueno. A ver acá. Acá, lo que interesa, digamos, para digamos, el campo de velocidad, dicho, se ve influenciados por el gradiente de presión, no por el valor absoluto de presión. Y con el ejemplo anterior quedó demostrado. ¿Lo entendieron eso? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Y aparte es intuitivo, ¿no? El ejemplo digamos. El campo de velocidades varía cuando varía el gradiente de presión. Si no, no varía. Si vos tenés diferencia de presión estable, aunque le cambie los valores, el campo de velocidad va a ser el mismo. Cuando vos variaste la presión de entrada o de salida, te varió el campo de velocidad. Eso es en realidad lo que pasa. Y ahora hay un ejemplo que es muy interesante. ¿Cómo tarda en cargar esto? Que es el flujo Couette. No sé si alguien lo alcanzó a ver. Hay varios ejemplos que tienen que ver con las soluciones exactas de la ecuación de continuidad de Navier-Stokes. Digamos, lo que pretenden poner en los dos libros, digamos, algunos ejemplos sencillos de cómo poder resolver, digamos, y obtener el campo de velocidad o de presiones a partir de geometrías más o menos sencillas o de ejemplos sencillos. Obviamente, cuando aplicamos la ecuación de Navier-Stokes, obviamente estamos hablando de flujos newtonianos, estacionarios e incompresibles. Bien, este tema acá también, esto es importantísimo porque es la manera como deben resolverse los problemas. Y ojo que esto lo tomamos en los exámenes. Atenti con este procedimiento de cómo resolver las ecuaciones. Primero, como dice acá, hay que, digamos, hacer un diagrama, como si fuese un diagrama de cuerpo libre, pero no es así, pero ponemos un diagrama con toda la geometría, ¿no? No de cuerpo libre, no hay esfuerzo, ¿no? Pero se pone un diagrama donde está todo digamos, las variables que intervienen en el problema. A ver si aparece acá alguno, por lo menos. Bien. Segundo, ponemos todas las hipótesis o suposiciones o aproximaciones y las condiciones de frontera que vamos a aplicar. Y después simplificamos las ecuaciones diferenciales, tanto de continuidad como de Navier-Stokes, a través, digamos, ¿cómo simplificamos? A través de estas hipótesis y suposiciones. Y luego que las simplificamos, nos quedan las ecuaciones diferenciales, las integramos, ¿está? Y de ahí podemos llegar a resolverlas. Y después el paso 5, digamos, una vez que hicimos las integraciones, nos van a quedar algunas constantes. Para determinar esa constante aplicamos las condiciones de frontera y ahí ya la podemos resolver. Tenemos la ecuación del campo de velocidad o el campo de presión y después podemos verificar los resultados. De estos pasos, el más importante es el paso 2, porque si no ponemos todas las hipótesis o suposiciones, no vamos a poder simplificar las ecuaciones y se nos va a complicar la resolución. Bien. Hay un tema que creo que viene ahora, y si no, vuelvo para atrás, que tiene que ver con las condiciones de frontera. A ver, vamos a ver si acá vienen, perdón.
las condiciones de frontera. Entonces, las condiciones de frontera, ¿se acuerdan que le dije cuando analizábamos esa especie de volumen de control, digamos, de ese campo, digamos, de fluido que vamos a analizar, digamos, tenemos que analizar cómo interactúa con las paredes que lo conforman, con las entradas y salidas. Entonces, esas son las condiciones de frontera. Por ejemplo, un fluido que esté, digamos, interactuando con un sólido, por ejemplo, como el ejemplo este de acá de la película Aceite con el cilindro, digamos, se establece una primera condición, que es una de las más importantes, que es la condición de no deslizamiento. O sea, la pared de la película de fluido que está en contacto con la pared del sólido, digamos, tiene la misma velocidad, la misma velocidad. Hay un caso especial que si la pared del sólido es cero, digamos, la velocidad del fluido también es cero. Pero si no, esta es una de las primeras condiciones de frontera, ¿no? De frontera con un sólido. También hay algunas condiciones de frontera, por ejemplo, cuando el fluido está con otro fluido. Entonces, en esta condición también, digamos, la velocidad de un fluido es igual a otra. Y también los esfuerzos de corte también, ¿no? Son iguales. Después hay otras condiciones de frontera que se analizan acá, que tiene que ver cuando, por ejemplo, tenemos un fluido líquido, por ejemplo, con aire. Hay muchas superficies libres. Entonces, digamos, esta es otra condición de frontera, ¿no? Y acá lo pone. Tiene que ver, por ejemplo, acá que la presión en A, en la condición de la interfase, no estamos hablando siempre, digamos, la presión A igual a la presión B. Bien. Acá también habla en cuanto, digamos, a las velocidades. Y después hay otra condición de frontera muy importante que tiene que ver con la condición de simetría. Por ejemplo, puede haber un plano o un eje de simetría en el cual podemos obtener, digamos, algunas condiciones, digamos, por simetría, que nos va a permitir simplificar las ecuaciones. Bien, esas son generalmente las más comunes. Bien, y ahora con todo esto que dije recién, vamos a tratar de encontrarle una solución exacta a este ejemplo. Y este es uno de los ejemplos típicos que a veces tomamos en los exámenes porque es un ejemplo, digamos, como emblemático de cómo aplicar, digamos, todo el procedimiento de poder resolver una ecuación diferencial de movimiento. ¿Alguien lo vio este ejemplo? Está en los dos libros. Yo no llegué hasta ahí. ¿Alguien más? No, yo tampoco. Bien. Sí, muy por arriba lo vi yo y en algunos videos se ve. Perfecto, sí. Ojo que todo esto que yo estoy diciendo está también muy bien explicado en todos los videos que subimos ahí al foro del capítulo 4. Pero se lo explico rápidamente. El flujo QE, y ojo con esto, se da el ejemplo cuando hay dos placas planas, paralelas, separadas a una distancia h, y hay un fluido acá en el medio que tiene una densidad y una viscosidad. Una de las placas es fija y la otra placa de movimiento que tiene velocidad v. ¿Está? Y acá establecemos el eje de coordenadas. Y el eje z estaría para arriba. Esta placa, digamos, está como vista desde la hoja, estaría como vertical, ¿está? Y repito de vuelta, el flujo QE es cuando tenemos dos placas, es un fluido que se mueve para allá por acción de la viscosidad y por la acción del movimiento de la placa de arriba. O sea, si el fluido no es viscoso, y por más que yo mueva la placa arriba, no hay movimiento. ¿Está claro? Y la otra placa es fija. Ojo, porque hay un montón de ejemplos en el cual puede ser que las dos placas sean fijas,
y, y eso no es el flujo Couette, ¿está claro? Entonces, placa fija, placa en movimiento y un fluido viscoso. Este fluido, a su vez, para poder aplicar las ecuaciones de vector, tiene que ser, como dice acá, newtoniano e incompresible. Las placas, bueno, acá empiezan con las condiciones, ¿no? Esta placa es como que está vertical, está saliendo de la hoja. Entonces, digamos, hay el fluido ese, digamos, ¿qué fuerzas actúan sobre ese fluido? Como las placas esas están puestas verticales, a ver si hay, creo que está puesto acá un dibujito, sí, este dibujito acá, no, el que está más abajo, te dice cómo actúa la fuerza de gravedad sobre el fluido. A ver si se recompone. ¿Entienden eso cómo está puesto? Pero bueno, tampoco es tan difícil de entender, digamos. Son dos placas puestas verticales, ¿está? Y una es fija y la otra la mueve. Entonces, vamos a cómo arma todo esto. Esto es lo que dice acá, digamos. ¿Qué presiones hay? ¿Qué fuerzas hay acá? Están las fuerzas viscosas y está la fuerza de gravedad de este fluido. El peso de este fluido, porque está puesto en forma vertical. En el eje Z. El Z sale como saliendo de la pantalla. ¿Está? ¿Lo entienden eso? Sí, sí. Y G paralelo a la velocidad, la aceleración de la gravedad paralelo a Z. Exactamente. Exactamente. ¿Está? Bien. Placa fija, placa en movimiento. Y ahora vamos a analizarlo. Con todas esas, digamos, vamos a empezar a armar la hipótesis. Miren que arman 7 hipótesis. ¿Se acuerdan como decíamos antes que primero hay que armar el dibujito bien y después, digamos, armamos bien el esquema con todas las condiciones que ponemos y ahora pasamos al punto 2 del procedimiento que le comenté antes, que es armar las hipótesis. Y acá arman las hipótesis. Las hipótesis, muchachos, pónganlas numeradas porque después cuando simplifiquen la ecuación van a tener que decir que cada término de la ecuación se simplifica por tal número de hipótesis. Si no, se arma un lío total. Entonces, como hizo acá, enumera las hipótesis. En este caso, como les dije, hay 7. Y acá la pueden ver. Por ejemplo, vamos a tomar algunas rápido. Bueno, las placas son infinitas, el flujo es estacionario, o sea que la derivada de cualquier propiedad con respecto al tiempo es 0. Después pone que el flujo es paralelo. Entonces, la velocidad en B es 0, obvio. Si vos tenés el eje acá XY, no hay velocidades en B, perpendicular, ¿no? Acá no hay velocidades para allá. Esa otra hipótesis. Después, bueno, de que el flujo es incompresible, newtoniano. Es laminar. Después habla, dice, y este tema, ojo, que el 5 es muy importante. No hay presiones. No hay presiones, fuerzas de presión no hay. O sea que el fluido se mueve porque se mueve la placa de arriba y por viscosidad, digamos, se mueve el fluido. Pero no hay asociado presiones para mover el fluido. Entonces, la presión respecto al eje X es constante. O sea, no hay gradiente de presión. Porque no es que dice que sea 0. Digamos, la presión es constante, entonces no hay gradiente de presión. Y antes les dije, digamos, de que para que se mueva el fluido, tiene que haber, digamos, un gradiente de presiones. Bueno, no hay gradiente de presiones. Esa es la hipótesis 5. La hipótesis 6 dice de que es dimensional. ¿Está? X e Y. El campo de velocidad, o sea, el campo de velocidad es meramente dimensional, está solamente en estos dos ejes. Por lo tanto, no hay componente en W de la velocidad. Después, la hipótesis 7 era que la gravedad actuaba en el sentido Z, o sea, perpendicular al plano de la página. ¿Está? Y acá tienen como es la componente en Z. Bueno, ahí están las 7 hipótesis. Y ahora, lo que hago es enumerar las condiciones de frontera. ¿Está? Enumerar las condiciones de frontera.
¿Qué condiciones de fronteras tenemos viendo ya? Hay dos nomás, dos condiciones de frontera. La velocidad en la placa fija y la velocidad en la placa móvil. Exactamente, bien lo tuyo. O sea, cuando el I vale 0, las tres velocidades son 0, a pesar de que dijimos que no teníamos acá, pero no importa. Y en la placa superior, cuando I vale H, la velocidad U, que es la única componente, vale V, como está acá. Esas son las únicas dos condiciones de frontera. No hay condiciones de frontera de presión, nada. Bueno, ahora sí, ¿qué agarramos? Empezamos a agarrar las 4 ecuaciones de movimiento, la de continuidad y las 3 de Navier-Stokes. Empezamos siempre por la de continuidad. Agarramos la ecuación diferencial cartesiana de continuidad y empezamos a aplicar las simplificaciones por algunas de las 7 hipótesis que encontramos allá arriba. Entonces, por ejemplo, digo a modo de ejemplo, esta derivada parcial se va por la suposición 3 que tenía que ver con el flujo, las 3 era que, digamos, de que el flujo paralelo y digamos, hay una sola componente, no tiene componente en B, por lo tanto, esta se simplifica. Y esta, como es bidimensional, tampoco tenemos componente de velocidad en el eje Z, por lo tanto, se elimina y acá nos queda, digamos, de que la derivada parcial de U en X vale 0. Bien. Y acá, esto es importante también remarcar lo siguiente. Acá dice que U no es función de X. O sea, lo que está diciendo acá de que yo puedo poner, digamos, el origen en cualquier lugar del eje Z, del eje X, y la velocidad siempre es la misma. O sea, es lo mismo poner acá, acá o acá. Por lo tanto, la componente U no es función de X. Pero tampoco, digamos, era función de Z. Por lo tanto, la única, digamos, manera era que U sea, cuanto mucho, una función de I. Y efectivamente, U es solamente una función de I, varía a través del eje Y. Entonces, el resultado, digamos, lo que nos está diciendo de que U es función de I solamente. Bien, ahora pasamos a la ecuación de cantidad de movimiento. Y tenés que hacerlos con los 3 ejes, X, Y y Z. Acá agarra la primera con X. Y empezamos a simplificar por las distintas suposiciones. Y acá aparece, por eso usamos la de continuidad antes, porque, por ejemplo, el término digamos, esta suposición, ¿por qué se va? Porque el flujo es estacionario. Esta, la suposición 2, ¿no? Si no me equivoco, sí, el flujo estacionario, o sea que cualquier variación con respecto al tiempo es 0. Y esta, digamos, se va por la ecuación de continuidad que recién acabamos de mostrar, que U solamente depende de I. Por lo tanto, esta va anulada. Esta va por la suposición 3 y así sucesivamente por las distintas hipótesis o suposiciones. Y llegamos, a través de las simplificaciones, a esta ecuación de derivada, que en realidad acá, digamos, llega hasta que esta derivada parcial, digamos, es igual a 0 porque todo lo otro está anulado. Todo este término de acá adelante, digamos, de la derivada material es 0, pero como U depende solamente de I y no de otra, podemos esta derivada parcial transformada en derivadas ordinarias, entonces, que es fácilmente resolvible, digamos. Entonces nos queda esta ecuación. Bien, eso lo dice todo por ahí. Y ahora, digamos, esta sería la solución de la simplificación de la ecuación de movimiento en X. Ahora hace lo mismo con la digamos, coordenada Y y la coordenada Z y llega a esta ecuación. En la coordenada Y llega a que, si agarra esta ecuación de acá arriba, eso después lo pueden hacer, simplifican todo
y le queda que la derivada parcial de la presión, porque no habíamos dicho acá qué valor de presión tenía, digamos, la derivada de la presión llega a que es cero. Pero dice que en realidad hace el mismo análisis que de continuidad, que la presión, digamos, es independiente de I, ni es tampoco independiente de X por la suposición 5, que no había diferencial de presión, por lo tanto, llega a la conclusión de que cuanto mucho la presión es función de la coordenada Z. Y tiene razón. Y después analiza también la ecuación en la componente Z y llega a la conclusión, digamos, después de toda la simplificación, digamos, de que la derivada parcial de la presión en Z es menor ρ por G. Y como depende solo de Z, la transformamos digamos, de parcial a ordinaria, ¿no? Bien, volvemos a la ecuación esta que está acá. Integramos ahora, era el otro paso, ¿se acuerdan? Integramos la ecuación diferencial esta. Integra dos veces y llega a esta conclusión. Que el campo de velocidad U es igual a una constante por I, porque el U dependía del I, más otra constante de integración. Y también agarra la del campo de velocidades y la integra también y resulta esta ecuación acá. Ahora, ¿cómo resolvemos las constantes? Bueno, aplicamos las condiciones de frontera que están acá y, por ejemplo, acá lo dice, analiza, por ejemplo, la condición de frontera de que, de que la presión es cuando en el Z0, digamos, en el origen de coordenadas, ¿se acuerdan que la superficie, habíamos dicho, la superficie libre ahí, digamos, las presiones son todas iguales? Por lo tanto, digamos, le pone el valor P0 acá. Entonces, en Z igual a 0, perdón, P0 es igual a C3. Y por lo tanto, digamos, ya tenemos una solución final para el campo de presiones. Entonces, ahora, esta ecuación ¿no les parece bastante, digamos, familiar cuando vimos algo en hidrostática? Te queda lo mismo. Sí, exactamente, exactamente, porque la placa, digamos, no hay velocidad, digamos, desde el punto de vista, digamos, vos estás moviendo la placa en otro sentido y le da lo mismo, digamos, al fluido que esté quieto o que se mueve en el sentido de la presión hidrostática, como está el dibujito de acá. Digamos, vos tenés las dos placas, imagínate las dos placas verticales, hacete con las dos manos las dos placas verticales. Entonces, una se mueve y la otra es quieta. Pero la presión en Z, digamos, depende solamente del peso del fluido, del ρ por G por Z, y de la presión cero, que en este caso puede ser atmosférica, y te queda ρ por G por Z. Como dice acá, varía solamente por la altura esa. Así que el campo de presión está dado por esta ecuación en este ejemplo. Ahora, seguimos resolviendo qué pasa con el campo de velocidad. Tenemos que ir a encontrar ahora esas dos constantes de integración. Entonces aplica las condiciones de frontera esas que habíamos visto antes, de condiciones no de deslizamiento y de la placa movible, y de acá puedo sacar el C1 y el C2. Por lo tanto, los reemplaza y llega a este resultado final del campo de velocidades. Entonces, ya tenemos resueltas, y fíjense cómo es la forma del campo de velocidad. Si lo quiero graficar, es una función lineal, que es esta que está acá. Entonces, el campo de velocidad en el flujo QE, que es una placa fija o una deslizante, es lineal. 0 acá y toma el valor de B acá. No hay presiones en ese sentido.
Es que no hay presión en ningún lado, solamente, digamos, actúa la fuerza de gravedad en el sentido Z. ¿Entienden eso? Sí, sí. ¿Alguna duda, alguien? Este flujo, o sea, esta forma de llamar al flujo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, también, Couet, acá está. pues, también se da cuando dos placas tienen diferencia de velocidades. No, el flujo Couet, una quieta y la otra, después una quieta y la otra se mueve, no. Ahora, de ahí empiezan a haber, digamos, modificaciones del flujo Couet, que sería ese que vos decís, por ejemplo. Entonces, ahora les voy a mostrar otro ejemplo más, pero acá tiene otra parte, porque el problema le pedía no solo determinar el campo de presión y velocidad, sino también sacar el esfuerzo de corte en la placa de abajo. Entonces, para calcular el esfuerzo de corte, ¿se acuerdan que estaba el tensor de esfuerzo? ¿Está? Y entonces, bueno, acá lo pueden leer después de acá como, digamos, simplifica el tensor de esfuerzo y llega, digamos, a este valor. No es complicado para nada. No quiero, digamos, no el sentido, acá le añadió algo más, pero lo importante es, digamos, lo que veníamos viendo ahora, no me quiero ir. Pero sí importante después cuando lo vean cómo es, digamos, el diagrama de velocidad es así, el diagrama acá no está dibujado, pero el tensor, digamos, de esfuerzo de corte es, digamos, a ver, lo voy a dibujar acá. Es, digamos, es así. Es constante. Cuando lo saquen acá se van a dar cuenta que es constante. Entonces muchas veces pedimos que diagramen el campo de velocidades y el campo de esfuerzos de corte. Bien, eso después miren todo bien, yo lo pasé ahora bastante rápido, pero le quería decir lo que más quería remarcar era un poco, digamos, cuál es lo importante y cuáles son los conceptos que le tienen que quedar claros. Y después hay otro ejemplo, que viene un poquito más acá abajo, que es el flujo Couet, nada más que acá le aplica un gradiente de presiones, entre antes y después. O sea que el flujo, aparte se mueve por la placa de arriba porque tiene viscosidad, pero también hay un gradiente de presión. O sea, hay más presión acá que acá. Entonces, eso se los dejo, digamos, que lo hagan ustedes como tarea, digamos, y puedan ver cómo lo resuelven. Está bien detallado y tiene mucha similitud con el anterior. Entonces, este es el flujo Couet con gradiente aplicado. Y ya el perfil de velocidades, obviamente, no va a ser el mismo. Utiliza las hipótesis, son todas iguales menos una, que era la que no había diferencia de presión, en este caso sí la hay a través del eje X. Y a ver que le quiero mostrar cómo queda el diagrama acá está. ¿Se acuerdan que el diagrama del anterior era una línea? Bueno, ahora, al tener un gradiente de presión entre acá y acá, se deforma y queda de esta manera. Si la placa de arriba estuviese quieta y la de abajo también, y solamente hay un gradiente de presión, que sería el ejemplo de una cañería, por ejemplo, un fluido impulsado por una cañería, el perfil de velocidad es simétrico hacia una parábola. Y digamos, el perfil digamos, de velocidad, el campo de velocidades tiene esta forma acá. Tiene una componente lineal y la componente acá ya cuadrática. Profe, ¿Está? Sí. a su vez, esa parábola va a ir cambiando la forma para distintas posiciones de X por el gradiente de presión. No, porque el flujo es desarrollado, es igual, en X no cambia para nada. No, el flujo ya se desarrolla, digamos, se llama flujo desarrollado. Digamos, el perfil una vez después no cambia. Solamente cambió por el gradiente de presiones. ¿Está?
Porque el gradiente de presión es después. ¿Qué? Las velocidades, digo, no irían cambiando el valor a medida que la presión disminuye o aumenta. Bueno, no, lo que cambia cuando el gradiente de presiones cambia, si no, no cambia. Ojo, acordate, en la fórmula estaba. Pero a pesar de, digamos, de que puedas tener presiones más menores, más abajo, digamos, te tiene que cambiar el gradiente de presiones para que te cambie el perfil de velocidad. En este caso, suponemos de que es constante y se llama flujo desarrollado. Ya se desarrolló así y va a permanecer por todo el caño así. Claro, está bien, o Eso sea, después- iría cambiando, pero siempre con la misma relación entre capas de fluido, por así decirlo. O sea, Eso sí, claro, en I cambia, pero en X no cambia. está bien. Por eso se llama flujo desarrollado, y lo dice por ahí. Porque el gradiente de presión es, digamos, hay un gradiente de presión, pero es constante. Y después, ese uno y el otro, y ya terminamos, después hay una manera acá de cómo, digamos, representarlo. Eso después lo pueden ver, digamos. Acá habla, ¿ve? Que se llama flujo Poiseuille, que es el otro flujo. Está el flujo Couette con gradiente, y el flujo Poiseuille, que es el flujo que se da cuando hay las dos placas son fijas y hay un gradiente de presiones. Si hay dos placas planas fijas, se llama Poiseuille plano. Si estas dos placas estarían dentro de una tubería circular, se llama directamente el flujo de Poiseuille, no plano. Pero para el caso es lo mismo. Nada más que uno se aplica coordenadas, el que está en la cañería se aplica coordenadas cilíndricas, o sea, la ecuación diferencial en coordenadas cilíndricas que viene después acá. O si lo analizamos en Poiseuille plano, aplicamos coordenada cartesiana. Pero viene después de este ejemplo. Este otro ejemplo interesante también, muy interesante, que es el caso de, vos tenés una pared vertical, está en Z, y una película que cae por la pared. Y no hay gradiente de presión en nada. Esta película se mueve por el efecto de las fuerzas gravitacionales. Y también, digamos, te pide determinar el campo de velocidades. El campo de presión, obviamente, que no hay acá, ¿no? Digamos, no es que no hay. El campo de presión es P0. Y acá determina todo el campo de velocidades. A ver, que quiero llegar acá. Profe, eso le quería preguntar. Si la cañería está vertical, Acá está. si la cañería está vertical, ¿no hay un gradiente de presiones por el propio peso del fluido? Sí. Ah, Sí, como el ejemplo este, por ejemplo, nada más que acá te lo simplifica que tener una sola pared, pero se puede hacer con la pared. Sí, acá fíjate, fíjate, esta es la pared y de este lado no está abierto. Fíjate el fluido que acá se queda agarrado y cómo el perfil de velocidades aumenta acá. Y este es la ecuación del campo de velocidades, de W, obvio. Y fíjate que el campo de presiones dice que es trivial, digamos, ¿cómo es? Que ya se sabe que es la presión atmosférica, ¿no? En todas partes. claro, pero entonces no hay un gradiente Así de que bueno, presiones. no hay gradiente de presiones, exactamente. No hay gradiente de presión. El fluido se mueve por efecto de la fuerza de gravedad. Y después está el otro ejemplo, que es este. Sí. No, digo que hoy, cuando hace un ratito te pregunté, en una tubería vertical, Sí. ¿hay o no hay entonces gradiente de presión? Por el propio peso del fluido. No hay gradiente de presión, solamente se mueve por efecto de la gravedad. Pero no hay presión. Bien. Acordate que las fuerzas, siempre cuando analizamos un volumen de control, y en este caso lo mismo, digamos, vos tenías como estaban la fuerza de superficie y la fuerza de cuerpo. Las fuerzas del cuerpo son debidas al ρ por g. Está el peso, la gravedad. Y vos tenés la fuerza de superficies, eran las fuerzas debidas a la presión. Vos podés tener, digamos, una cañería vertical y tengo presión de arriba. En ese caso, ahí sí hay un gradiente de presión. Tengo un tanque con aire y lo empujo con aire comprimido. O una bomba. Claro.
Así no estaría contando 2 veces. Claro, exactamente. Bien. Y eso sería. Bueno, y este es el otro ejemplo que también aprende mírenlo, que es el flujo de Poiseuille, que se define así porque es en una tubería y se aplica a coordenadas cilíndricas. Y acá sí hay un gradiente de presiones, nada más que las paredes son fijas y son circulares. El típico ejemplo en una tubería. Así que bueno, les dejo un poco que hasta ahí, digamos, pero antes bueno, el miércoles lo van a ver con César, algunas dudas más, pero traten de verlo, digamos, estos ejemplos, que no son muchos, son 4, de los 4 típicos ejemplos, el cohete con gradiente, el vertical del fluido por la pared y del Poiseuille, digamos, dentro de un tubo. Y con esos 4 ejemplos van a ver cómo les queda bien, digamos, aceitado, cómo armar la hipótesis, cómo simplificar las ecuaciones de cantidad de conservación de masa y de momento lineal. Y cómo podemos determinar los campos de velocidad, los campos de presiones y a veces los esfuerzos cortantes. Así es un poco. Son soluciones sencillas, geometrías sencillas, porque si no se complica, ¿no? Hay que usar computadoras. CFD utiliza, digamos, todas estas ecuaciones y las resuelve para flujos geometría más complejas.